Aquí empieza La Informante, el programa de La Neta que te pone al día sobre la actualidad política y los avances del proceso constitucional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Informante, el podcast de La Neta. Para quienes nos escuchan por primera vez, La Neta es un medio digital independiente fundado por Corporación Humanas en el año 2021 que informa sobre el proceso constituyente. Ya cubrimos el anterior y ahora estamos con el actual y pueden conocer todo nuestro trabajo en laneta.cl y en nuestras redes sociales @lanetacl. Y les contamos que estamos muy contentas porque hoy por primera vez nos visitan dos invitadas que vienen directo de la comisión experta y específicamente de la subcomisión de principios. Bienvenida Magali Fuenzalida y Catalina Lagos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenísima. Oigan, aprovechando que están acá y para quienes nos escuchan, sepan que estamos hablando, ¿nos podrían contar de qué se trabaja en la subcomisión de principios? Para quienes estén perdidos, como ¿qué son las materias que van a tratar ustedes ahí? A ver, bueno, lo primero que nos toca trabajar es el capítulo primero de la Constitución, que ¿Ya? lo hemos denominado Fundamentos del Orden Constitucional, que es el capítulo que normalmente reúne los principios orientadores de la Constitución. Y además tenemos encomendado trabajar en el capítulo segundo de la Constitución, que es de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, y ahí nos dividimos con la subcomisión número 4, que es la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. ¿Ya? Y a nosotros nos toca ver los derechos civiles y políticos particularmente. ¿Cuáles serían esos? Derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso. Ya, buenísimo. Entonces ahora vamos con un breve resumen de lo que ha acontecido esta semana. Porque el ingreso de más de 900 indicaciones al texto aprobado en general. Y con esto muchos dicen que se acabó la unanimidad, pero el mismo reglamento del proceso permite el ingreso de enmiendas que puedan modificar, reemplazar o eliminar normas. Esta discusión la ha planteado el presidente de la subcomisión de principios, que ustedes integran, y además fue planteada esta jornada, porque hoy día estamos grabando jueves, en la subcomisión de derechos. ¿Qué dicen ustedes respecto a esto? ¿Las más de 900 enmiendas socavan o no el acuerdo alcanzado en las normas aprobadas en general? Yo en particular creo que es una discusión artificial. El acuerdo que se alcanzó fue presentar un texto base que fue efectivamente aprobado por unanimidad, sobre el cual tener una discusión en particular. Así se hacen las normas en este país. Si ustedes, por ejemplo, miran los procesos legislativos, un proyecto de ley ingresa, se aprueba en general y luego sufre en la discusión en particular una serie de modificaciones. Un procedimiento muy similar se estableció para la comisión experta. Nosotros aprobamos en general los distintos capítulos, pero ahora tenemos el derecho reglamentario de presentar enmiendas y de, por supuesto, perfeccionar el texto. Entonces, me parece que es una discusión artificial en el sentido de que siempre se proyectó, siempre estuvo contemplado que esos capítulos que dijimos, bueno, sobre esto vamos a trabajar, fueran objeto de revisión, corrección, enmiendas y complementaciones. Entonces, yo la verdad no comprendo muy bien esa interpretación de que lo que fue aprobado en el Pleno por unanimidad en general debiese mantenerse inalterado. Además, la oposición presentó diversas enmiendas, entonces tampoco hay ahí una congruencia, ¿cierto?, en esa apreciación. Y el reglamento, si es que la idea fuera que lo que se aprobó en general en el Pleno no se modificara, no establecería otros trámites, serían innecesarios. Así es. Bueno, sí, pues, nos han preguntado mucho al respecto y a mí me parece que es una discusión bastante incomprensible, porque todos los que llegamos acá, como bien lo decía la Cata, sabíamos de antemano a lo que veníamos en el fondo. La posibilidad de presentar enmiendas está en el reglamento y los partidos que firmaron ese reglamento, si no se lo informaron a su comisionados, bueno, los comisionados tenían el deber de leer el reglamento. Hay quienes se les olvida de repente leer hasta los programas de gobierno, pero bueno, en esta todos lo sabíamos. Entonces, de verdad, a mí me parece que es como tergiversar la discusión, y sobre todo cuando se da a través de la prensa, es confundir a la ciudadanía.
yo fui... a mí nunca me gustó que la primera etapa se diera a puertas cerradas. Lo planteamos, de hecho lo planteó un comisionado de la derecha, como el comisionado Ariancibia, que dijo que no era posible estar dando estas discusiones a puertas cerradas porque después íbamos a salir con un documento que la gente no iba a tener idea de qué estábamos hablando. Y a mí también me hacía ruido precisamente por esto, por estas interpretaciones, no quiero decir malintencionadas, pero sí, malintencionadas para lo que viene en el fondo. Todos sabíamos que podíamos presentar enmiendas, y nunca en el acuerdo de la primera etapa, que era finalmente para llegar con un texto, porque si hubiéramos entrado todos con lo que queríamos nomás, no hubiéramos llegado a tener nada probablemente y no hubiéramos podido enmendar nada. Pero cuando se da en el fondo esa opción de llegar a un acuerdo con ese documento, nunca se dijo, ok, este acuerdo es para este reglamento, pero además no podemos cambiar lo otro. No, eso nunca fue parte del acuerdo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es cumplir el mandato nomás que nos da el reglamento. Y respecto al número, bueno, sabíamos de antemano que teníamos grandes diferencias en algunos temas, entonces eso refleja precisamente esas diferencias. Buenísimo, muchas gracias por aclarar esa pregunta, porque, claro, como decía Magali, había estado dando vueltas durante esta semana y sé que te la preguntaron varias veces ayer. Pero comentarles a quienes nos están escuchando de que este capítulo va a estar dedicado a la paridad, y es por esto mismo que la hemos traído para conversar específicamente de un concepto desde que hace mucho tiempo no deja de resonar en la sociedad chilena. Y este es, como les habíamos mencionado, el de paridad. Pero antes hagamos un breve repaso sobre lo que proponía la propuesta de la Convención Constitucional. En esta establecía que Chile era una democracia paritaria e inclusiva, permitiendo así el acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos y organizarnos de otra manera. Tomando en cuenta este antecedente, ¿qué tan realista creen ustedes que sería establecer la paridad como principio rector en esta nueva propuesta? ¿O es otro contexto? ¿A qué podemos aspirar? Yo siento que hablar como de que podría y hablarlo en condicional a mí me hace ruido. Ya. La discusión en la primera instancia de no poder definir la paridad, yo lo he dicho en varias oportunidades, para mí fue bien dolorosa. Y dado que todos los últimos procesos han sido paritarios, el anterior, el que viene, y que también incluso comisionados, o sea, constituyentes en ese momento del proceso anterior, que eran muy de derecha, como la ex constituyente Marcela Cubillos, ha planteado que la paridad llegó para quedarse. El que hoy día tengamos que estar hablándolo en condicional, a mí me complica muchísimo. Yo siento que un tema, y además es concretar una lucha que no viene solo de ahora, viene de incluso de los procesos antes de los procesos constituyentes. Entonces, de verdad, hoy día yo creí que era uno de los temas que no íbamos a tener que discutir, así como familia o como el derecho a la vida, pero sin embargo se ha instalado y de verdad me cuesta mucho entender ¿por qué hay un sector que le tiene tanto miedo a la palabra paridad, a ponerla en la Constitución? Yo siento que hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo y de verdad que a mí me cuesta entender su postura. Es una buena pregunta, si es realista. Yo soy bien pragmática, ¿eh? ¿Cuál es la realidad chilena? La realidad chilena es que estamos atravesando un segundo proceso constituyente paritario. Ya el primer proceso constituyente tuvo paridad de resultado y nosotros somos una comisión experta paritaria. Se van a realizar el 7 de mayo elecciones también con un componente de paridad de entrada y de salida. Entonces, esa es la realidad. ¿Es realista aspirar a consagrar una democracia paritaria a nivel constitucional? Sí, se funda en la realidad de este país. Otra cosa es que las discusiones, ¿cierto?, no estén siendo un reflejo de los avances culturales que hemos tenido en el país. Y por eso nosotras, con Magali, con la comisionada Undurraga, Sánchez, Kraus, Rivas, Anastasiadis, hemos suscrito en conjunto una enmienda para incorporar idealmente una norma que establezca de manera más robusta, ¿cierto?, una democracia paritaria. Lo que sí yo creo, volviendo al realismo que nos convoca hoy día en la subcomisión, yo creo que en nuestra subcomisión es difícil establecerlo. Desde el principio se ha planteado una dificultad, ellos están más por la igualdad, nos han pedido en algún momento incluso que expliquemos la paridad,
y yo le tengo en ese tengo más, creo que podría ser más real llevarlo, si es que se rechaza en nuestra subcomisión, reponerlo y llevarlo en la sala. Creo que ahí nos puede ir mejor que en nuestra subcomisión. También hay otro en la subcomisión 1, no sé cómo se ha dado la discusión ahí, pero al menos en la nuestra, en la enmienda que pusimos nosotros, creo que es más viable en la sala. Y con ese sentido, entonces, vamos entonces a lo que tenemos en la comisión experta. Ustedes se me estaban adelantando un poco con las enmiendas que ingresaron, pero recordemos que hay un artículo 5 en el borrador del anteproyecto, que fue emanado de la subcomisión de principio, aprobada en general, que establece en su inciso 2 que la ley favorecerá el acceso igualitario de hombres y mujeres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Chicas, ¿por qué esta redacción resulta insuficiente? A ver, bueno, lo primero es comentar un poco que es el principio de esta norma. Lo extrajeron de la Constitución francesa. Ya. Esta fue una norma que propusieron los comisionados, y asimismo lo han dicho, por eso lo comento. El comisionado Pavés, la comisionada Peredo y el comisionado Frontaur hicieron esta propuesta frente a la propuesta que les habíamos hecho nosotros de democracia paritaria. Y fue el acuerdo mínimo al que pudimos llegar y por eso se incorporó en este capítulo que aprobamos por unanimidad. Proponen esta norma a propósito de que una de las expositoras, de las académicas que participó en las sesiones de exposiciones de expertos que vinieron a nuestra subcomisión, mencionó como ejemplo, ¿cierto?, la Constitución francesa. Esa es una norma interesante que por supuesto en su momento fue una norma muy bien recibida, no solamente en Francia, sino que a nivel universal, que ha sido un ejemplo de avance de los derechos de las mujeres, pero en la práctica, si ustedes miran hoy, y lo decía la politóloga Javiera Arce en una de sus columnas, el rendimiento que ha tenido esta norma en Francia no es el rendimiento de una democracia paritaria, porque ha logrado solamente un 37% de mujeres en cargos electivos. Por lo tanto, solamente asegura una posibilidad de las mujeres de participar, por ejemplo, en las listas de candidaturas, pero no nos asegura una integración que sea equitativa o equilibrada entre hombres y mujeres en la composición final. Y por eso nosotras hemos pensado en que es necesario fortalecer esa cláusula y incorporar elementos que se refieran justamente a la integración o composición paritaria y no solamente a el hecho de favorecer el exceso. Sin perjuicio que además esta norma además utiliza verbos que no son lo suficientemente fuertes, ¿cierto?, para lograr el resultado deseado, como el de promoción en la participación. Así es que nosotras pensamos que eso tiene que ser revisado. Sí nos pareció valiosa la oración final de ese inciso, que es esa que señala que el Estado debe garantizar el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Surgió en los plenos cuando estábamos votando en general estas normas, una observación respecto de esa norma por uno de los comisionados de oposición, cuestionando en el fondo el concepto de ciudadanía plena, que no se entendía bien a qué se refería, y nosotros lo hemos reivindicado como uno que no necesariamente es el concepto técnico de ciudadanía, ¿cierto?, que establece las constituciones, sino que también es uno político que debe ser interpretado y que podría tener un buen rendimiento para justamente la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito de la participación pública y política. Buenísimo. Sí, yo iba a hacer un punto que la Cata lo adelantó. Si hay algo que yo he aprendido en este proceso, yo soy periodista, no soy abogada, pero he aprendido muchísimo en esta pasada, tiene que ver con los verbos rectores. Y antes, cuando uno lo lee así de primera, no alcanza a ver la importancia que pueden tener. Y claro, en la primera habla de favorecer y promover. Y un poco lo que hablábamos antes, como de incondicional todo, o esto muy en futuro. Y lo que estamos presentando nosotros dice deberá. Y de alguna manera obliga al Estado a llevar eso a una acción real. Que es más o menos lo que buscamos en general con el Estado social, democrático y de derecho. Que sea el Estado el que se haga cargo y que después otros participen, como en salud, que se haya dado la discusión de privado, público y todo.
pero que sea el Estado el que tenga la obligación, la acción real. Ya. Y aquí, sobre todo en estos temas que son más complejos, los verbos son súper importantes. Y yo he aprendido a leerlo en esta nueva propuesta. Sí, eso también se me había olvidado mencionar, de que igual Magali le agrega como el toque un poco diverso como a la comisión de expertos, porque la mayoría son abogados y Magali es periodista. Sí, no solo yo, Alexis también es sociólogo, sí, y Betina... y la Betina es economista. Sí. Y también yo voy a hacer un punto con la Antonia, porque si bien la Antonia Rivas es abogada, ella se ha dedicado a la antropología. Esa es su especialidad. Sí. Entonces, sobre todo en lo que tiene que ver con pueblos originarios y esas explicaciones que también cuando uno llega de afuera no las entiende del todo, dado la caricatura además que se hizo en el proceso anterior, la Antonia también le otorga ahí un tema. Yo digo siempre que yo les traigo calle. Ya, pero eso fue un paréntesis, no nos perdamos, porque quería continuar sobre la norma de paridad. ¿Qué pasa si no se explicita la norma sobre paridad en este anteproyecto? A ver. Magali se ríe. Usted me dice... No, y se Magali, miran acá. Es que nos damos, ya jugamos de memoria con Sí, ella. jugamos un poco de memoria. Bueno, quedaría al legislador, una de las cosas que nosotros queremos establecer con este mandato al legislador, de que se pueda avanzar en eso. Pero En términos políticos, ¿qué es lo que ocurre? Las feministas, desde la academia, desde la calle, desde el movimiento de mujeres y feministas, hemos reivindicado que tiene que hacerse una constitución con perspectiva de género, es decir, que se haga cargo de los problemas y las necesidades que enfrentamos las mujeres porque somos la otra mitad de la sociedad. así es. Y desde esa perspectiva, el reconocimiento de un mandato de democracia paritaria tiene como consecuencia reconocer que las mujeres somos sujetos políticos dentro de esta Constitución, y eso es muy relevante. Y no podemos renunciar a ello. Entonces, yo creo que esto tiene una dimensión política muy importante y, por supuesto, dependiendo la intensidad de la norma que se podría consignar, nos podría ahorrar un debate legislativo. Porque pueden ocurrir dos cosas: que establezcamos un mandato de paridad con remisión al legislador, es decir, encomendarle al legislador que resuelva de qué manera va a lograr la composición paritaria de todos los órganos colegiados, ya sea por elección popular o los otros, que son por designación. Entonces, que la Constitución lo resuelva, o bien que se mandate al legislador. Esas son las dos opciones. Si es que la Constitución lo resuelve, no sería necesaria una ley y ya el Tribunal Constitucional o la futura Corte Constitucional, ¿cierto? El Banco Central, etcétera, todos los organismos autónomos debiesen ser paritarios, o se podría reenviar al legislador, en términos jurídicos también, para aclararlo. Pero sin duda, o sea, que quede en la Constitución, o sea, no es que yo mire menos en el fondo la acción del legislador. Yo trabajo con legisladores y sé que se puede hacer desde ahí. Pero que se establezca el marco en el fondo en la Constitución, a mí me parece que es lo que hay que hacer hoy día. O sea, perder esa oportunidad no me parece. Voy a aprovecharme, sí, a propósito aquí, no sé si ustedes saben, pero la Cata es especialista en tratados internacionales y me traumaron con tratados internacionales. Y, por ejemplo, si no quedara Cata, ¿hay algún tratado internacional suscrito que nos pueda obligar a hacerlo de alguna manera vía legislador? A ver, es que lo que ocurre es que los tratados internacionales que hemos ratificado y que se encuentran vigentes consagran mandatos de igualdad, de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí hay una cuestión que es bien relevante, y es que la democracia paritaria no es exclusivamente una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, como del derecho a la igualdad, sino que también tiene un componente de reinterpretación o rearticulación de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque podríamos justificar la paridad solamente desde esa perspectiva y decir, el pueblo, que ha sido desde la Ilustración considerado como un ente abstracto, en verdad no es un ente abstracto, tiene una composición muy clara desde una perspectiva de la sexualidad. Está compuesto el pueblo por hombres
y por mujeres en cantidades iguales. Por lo tanto, los representantes de ese pueblo debiesen tener un correlato debiesen ser reflejo de ese pueblo al que están representando, y por eso debiesen haber mitad de hombres y mitad de mujeres. Ya. Eso es una discusión como perspectiva de la democracia representativa. Desde la perspectiva de la igualdad se idearon otros mecanismos que son los de cuotas, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y que son como remedios o mecanismos antidiscriminatorios que corrigen discriminaciones históricas o procesos de exclusión históricos respecto de las mujeres. Lo que tú mencionabas, la norma de la Convención Constitucional, sí, en un principio, que era fijar la paridad como piso y no como techo, y decía al menos un 50%. Eso es una mezcla entre criterios de paridad de género y mecanismos antidiscriminatorios. Ya. Es como, eso une los dos, no son incompatibles, pero son cuestiones distintas. Me puse muy teórica, perdón, me castigo. No, y además Magali como que me quitó un poco el protagonismo acá, como que me anduvo poniendo una pregunta, pero muy buena pregunta, colega. Y ahora entrando a la enmienda que presentó el oficialismo, si nos podrían contar a qué viene, cómo marca la diferencia esta enmienda con lo que ya hay aprobado en general. Nuestra enmienda. Hay 2 enmiendas del oficialismo. Ya. Una que fue suscrita por las comisionadas de centro izquierda, Paz Anastasiadi, la comisionada Fuenzalía, que está acá conmigo, la comisionada Kraus, la comisionada Sánchez, Undurraga, Rivas. Y Rivas, y quien les habla, que tiene, por así decirlo, 2 componentes. Uno, este deber, como decía Magali, de que todos los órganos colegiados del Estado deben tener una composición paritaria entre hombres y mujeres. Y luego, un mandato al legislador para promover que se alcance la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los espacios públicos y privados. ¿Ya? Entonces, le dice al legislador, usted tiene que adoptar todas las medidas, todos los mecanismos para que haya igualdad. En la realidad, igualdad sustantiva, como usan el término las feministas, ¿cierto? Entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, que es donde se toman decisiones, y tanto en el ámbito público como privado. Y eso podría permitir eventualmente que se adopten, por ejemplo, mecanismos paritarios en empresas privadas, en los directorios de empresas privadas. Podría permitirlo. Le dice al legislador que debe promover estos mecanismos. ¿Ya? No es un mandato categórico como sí lo es el primero de composición paritaria entre hombres y mujeres de todos los órganos del Estado. Ese sí es un mandato ya mucho más robusto. Ya. ¿Y estas enmiendas que presentaron a la paridad, en qué términos la están presentando? ¿Como piso, como techo o sin techo? Ya, es que eso es lo que explicaba. La convención en su propuesta planteaba esto del piso, el techo. Bueno, nosotros entendemos que la democracia paritaria se satisface con una participación equilibrada. ¿Ya? Entonces, para eso se satisface con un 50-50, e incluso, si es que ustedes lo conversan, por ejemplo, con politólogas, yo las invito a que le extiendan también invitación a participar acá a, por ejemplo, Javiera Arce, a Julieta Suárez Cao, que son brillantes y que nos han apoyado mucho en este proceso. Nos dicen, bueno, incluso la paridad se podría satisfacer con una proporción de un 45-55, ¿cierto? Porque hay cargos, órganos colegiados que tienen números impares, entonces ahí se pueden hacer ciertas correcciones. Nosotros entendemos que eso no es obstáculo, ¿cierto?, para entender que hay una democracia paritaria. Lo que sí es importante saber es que lo que nosotros buscamos, y es como yo también he interpretado el tema de la igualdad, de que porque no es suficiente en el fondo, es porque nosotros aquí no hablamos solo de un número. Como bien decíamos en la segunda parte de nuestra enmienda, planteamos que puedan ser directorios y todo, pero que en el fondo sean lugares donde podamos tomar decisiones. Eso es fundamental. Sí. Porque, por ejemplo, nos hicieron en el Pleno el ejemplo de las Cortes y los magistrados y magistradas. Dijeron, bueno, en las Cortes hay un 74% de mujeres. Ok, pero ¿dónde? ¿Cachai? Nosotros queremos que esa paridad sea en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones. ¿Cachai? Y no es ahí donde están. Hoy día en general están en las cortes de primera instancia, y además ahí están divididas por temas. Y normalmente las mujeres están en familia.
Entonces, ¿por qué no podemos estar en penal o en otros temas? ¿Me entiendes? O sea, para nosotros, y lo conversamos también en la redacción de la enmienda que presentamos las mujeres, principalmente del oficialismo, es que esto no se traduzca solo en un número. Por eso podemos movernos entre el 50 y 50 y el 45 o 55, pero que esté pensado también para aquellos lugares donde podemos tomar decisiones, como el gobierno, como los organismos colegiados, y no solo en las listas para que los partidos cumplan y nos pongan, pero no se impulsen, claro. ¿cachai? Sí. Y bueno, esa era la enmienda que ustedes presentaron como oficialismo, y también hay una enmienda desde la oposición que plantea introducir una norma para el capítulo de Congreso Nacional que dictamina lo siguiente, y cito: en las elecciones para elegir miembros del Congreso Nacional se promoverá el acceso igualitario de mujeres y hombres y la igualdad en el peso del voto. ¿Les parece que es una reacción adecuada para avanzar en términos de paridad o creen que es insuficiente? A mi juicio es Dale. insuficiente. Uh-huh. Yeah. Nosotros presentamos también en el capítulo 4, que se refiere al Congreso Nacional, Uh-huh. indicaciones de paridad. Y esas indicaciones que están en el marco de la regulación que la ley debe hacer sobre el número de diputados y de distritos electorales, la forma de elección. Lo mismo con el Senado, pusimos una norma que decía: la misma ley que define esas cuestiones establecerá el mecanismo de integración que asegura una composición paritaria entre hombres y mujeres. Ya. O sea, también ahí hay un mandato al legislador, pero con una clara orientación para asegurar la composición paritaria. La de la oposición simplemente señala que se debe promover el acceso igualitario. Es como más bien establecer, más que la paridad, es como una regla de ingreso, Ya. ¿cachai? De tener un acceso igualitario, pero un poco lo que planteábamos, o sea, los partidos podrían ponerte, pero necesariamente empujar a que sea la mujer finalmente Claro. el candidato, ¿me entendí? Y nosotros hemos visto también, sobre todo en regiones, cómo a las mujeres nos cuesta participar de esto. Nosotras dos, o sea, la Cata, yo y otras comisionadas que estamos en esto por amor a la República, vemos cómo se te hace el camino difícil cuando además eres mamá, Sí. eres apoderada, eres hija o eres cuidadora. Sí. Entonces, ya las mujeres tenemos un montón de temas que nos hacen complejo esto. Sí. Y cuando tú vayas a una campaña, la Cata que ha hecho campaña de saberlo más, hay temas de recursos, de que el partido te ponga el piso. O sea, no sé, le vais sumando más en piedras al camino que una norma que solo permita el ingreso a participar en el fondo, por cierto que no es suficiente. Ya, chicas, y con esta pregunta comodín, entonces vamos cerrando esta entretenida conversación. Ha estado súper bacán. Espero que la gente de la casa que nos está escuchando esté como digiriendo un poco esto de la paridad y cómo se ha ido trabajando dentro de la comisión experta. Y con esto me gustaría preguntarles: ¿por qué el principio de paridad le hace bien a la democracia? ¿Y por qué constitucionalizar este principio le haría también a la democracia futura? Bueno, en una respuesta así como corta, somos el 51% de la población. Más que hacerle bien, yo creo que es de toda justicia. O sea, si estamos en esta discusión, es porque los partidos y el mundo político en general, liderado por hombres, no nos ha dado los espacios. Y cuando hemos tenido mujeres a cargo en puestos políticos, en puestos de directorios y todo, sabemos que aportamos otra mirada, que le sumamos una cosa que no digo que los hombres no lo tengan, pero que en general hay una sensibilidad distinta con la realidad, hay una mirada, no sé, yo siento a veces que incluso más real. Entonces, yo siento que sí, sin duda le hace bien, pero yo creo de verdad que es justo nomás. Pues si somos la mitad de la población, ¿por qué tenemos que estar peleando nuestra posibilidad de participar? A mí eso todavía me cuesta mucho entenderlo. Siento que todavía, como dijo hace un tiempo la Isabel Allende, la escritora, hay una generación que casi tiene que morirse para que podamos avanzar en algunas cosas porque no les cuadra.
hay el patriarcado en nuestra sociedad, yo lo veo en mi familia, así como súper domésticamente. Si yo salía, por ejemplo, tenía el otro día que llevar en la casa, mi hermano no. ¿Cachai? Hay un machismo instalado y es súper difícil cuando tú además lo lleváis a la política, explicarlo y todo, pero para mí, que uno lo ha vivido como mujer en el fondo, con todas las trabas que llega, que implica ser mujer y además querer participar de la política y todo, de verdad que a mí todavía me cuesta entender por qué tenemos que estar peleando un espacio que nos corresponde, o a mi juicio al menos nos corresponde, nos hemos ganado el espacio, hemos demostrado en todos los espacios donde hemos estado que somos súper capaces, que tenemos las mismas condiciones que los hombres para poder estar. Entonces, más que bien, o sea, de hacerle bien, sin duda que le vamos a hacer bien, pero me parece que es justo, que es de toda justicia con nosotros. Bueno, después de esa apasionada intervención de mi compañera Magali, bueno, a ver, yo creo que la subrepresentación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión es un déficit democrático. Las democracias a lo largo de los años se han ido perfeccionando y la democracia representativa tiene como requisito la paridad para ser una democracia que nos permita a los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, efectivamente ejercer nuestra ciudadanía. Es interesante porque ya desde la década de los 90 se vienen levantando por parte de las teóricas y críticas feministas estas demandas por reinterpretar y desafiar, ¿cierto?, la comprensión de la democracia. Y hay una teórica que lo plantea muy bien, que es Anne Phillips, ella es británica, y ¿qué es lo que nos dice? Bueno, las democracias modernas han hecho promesas de igualdad y de inclusión, pero las democracias representativas han fallado en cumplir esa promesa a las mujeres. Por eso necesitamos la paridad. Qué lindo, me gustó. Sí, la Connie, mi compañera que está acá, me miró así como con unos ojitos. Sí, me gustó mucho. Ya, y con esta me despido sí o sí, pero ya es como muy fuera de la paridad y de las discusiones de constitucionales. ¿Cómo podrían responderle a la gente que hoy día se encuentra desinteresada con el proceso constitucional? ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a interesarse por lo que está pasando en la comisión experta y también por concurrir a las urnas con un candidato o candidata fijo para votar? Para el Consejo Constitucional. Y ahora yo voy a ser la pragmática. Yo creo que cuando tú estás pensando un documento que va a regir a tu país y también tu vida en el fondo por los próximos 30 o 40 años, no podéis dejar esto en manos de unos pocos, independientes de quiénes, y desligarte. Porque si no después, sin llorar. ¿Me entendí? Yo creo que si estamos pensando en por fin terminar con la Constitución del 80, que se escribió entre cuatro paredes, entre puros hombres además, y en dictadura, que es una discusión que hace un tiempo atrás al menos era transversal, que nos amarró con las pensiones, que nos amarró con la salud, que nos tiene como nos tiene en el fondo. No podéis hoy día solo decir, ya que ellos lo hagan, y yo después, si no me gusta, rechazo. O sea, nosotros vamos a tener, este proceso incluye procesos de participación ciudadana, que parten una vez que asume el Consejo, a través de las universidades católicas de Chile y también a través de las regiones. Van a haber plataformas para que la gente participe, y el llamado es a que lo hagan, a que participen de verdad, porque esto no solamente nos va a importar a los 24 comisionados y a los 50 consejeros que lleguen, nos va tiene que importarnos a todos, ¿cachai? Entonces, para mí es como una obligación que tienen que involucrarse, sobre todo si queremos cambiar esta constitución que tanto daño nos ha hecho como sociedad, ¿cachai? Así que el llamado es a que se sumen, porque si no, después a mí me parece que es como sin llorar. Cata. Ya.
Yo voy a partir empatizando. Al revés, hoy día no, y la Magali se va a reír porque va a decir, voy a abrazar el sentimiento de frustración, de rabia, de dolor que generó el fracaso del proceso constituyente anterior. Muchos de nosotros pusimos todo el corazón en ese proceso. Y fue muy desilusionante y muy frustrante que haya fracasado. Entonces yo empatizo con ese sentimiento y entiendo que haya mucha gente que está desafectada y desinteresada. Pero también hay desinformación. Que juega en contra de que la gente se involucre en el proceso. Y en ese sentido, nosotras como comisionadas, hemos tratado de difundir lo máximo posible lo que estamos haciendo para que la gente pueda conocer de qué se trata el proceso, pero falta aún que todos los actores políticos relevantes tomen esa responsabilidad de informar para que la gente tenga conocimiento. Entonces, hay dos cuestiones. Está el factor emotivo y está el factor cognitivo. O sea, ¿cómo vas a saber tú si no te informan qué es lo que está pasando? De hecho, gente conocida me dice, tengo que votar por ti. Y yo así como, he fallado. Obvio que no tienes que votar por mí, a mí me designó el Senado, yo ya estoy, pero hay otros candidatos y candidatas. Bueno, entonces hay dos cuestiones que se cruzan. ¿Qué es lo que diría yo en términos sustantivos? Bueno, la Magali lo decía, tenemos la oportunidad de tener una constitución nacida en democracia, tenemos la oportunidad de tener una constitución elegir, de elegir a consejeros que hagan una propuesta en conjunto con la comisión experta, ¿cierto?, de texto constitucional que establezca las bases para tener un país más justo y igualitario. No podemos renunciar a eso. Y a todas esas personas que saben del proceso, que lo entienden, que conocen de qué se trata, pero que están frustradas, dolidas o desilusionadas, yo les interpelo desde su sentido profundo democrático, porque yo sé que esas personas tienen un compromiso con la democracia y los invito a que vuelvan a recuperar la esperanza en que podemos tener una constitución que nos permita, en definitiva, tener un mejor país. Así es que ese es el llamado, como sacudámonos esa emoción y sigamos adelante. Las feministas lo sabemos. Avanzamos un paso y retrocedemos 2. Nunca lo que ganamos lo tenemos por sentado. Y nos hemos sabido recuperar y somos resilientes y por eso hemos seguido luchando y batallando y hemos conseguido conquistar nuestros derechos. Así que tratar de contagiar de ese sentimiento a toda la población que tiene espíritu democrático y que por favor se comprometan. Muchas gracias, Cata. Bueno, y si quedó la duda, no hay que votar ni por la Magali ni por la Cata. No, por favor. Ellas ya están trabajando, son parte de la comisión experta y les recordamos que el 7 de mayo es la votación que va a elegir a las 50 y los 50 consejeras y consejeros constitucionales. Bueno, y si tienen dudas también hay que revisar el trabajo de La Neta en laneta.cl. Tenemos el boletín regalón que sale diariamente y el semanal, y también vamos actualizando de todo lo que está pasando en nuestras redes sociales en arroba lanetacl. Y oigan, de verdad, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación, pero esto es solo el principio de un mar de conversaciones que tendremos la próxima semana y en los meses que vienen, porque por supuesto estaremos hablando de medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, salud y muchos otros temas. Y como le escuchaba un compañero hoy día de la carpa de la prensa, recién el mar recién se está entrando, así que vienen hartas discusiones. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Aguante la neta. Aguante la neta. Sí, hasta la próxima. Muchas gracias, chiquillas. Chao, chao. Chau. Esto fue La Informante, un espacio producido por La Neta en colaboración con la plataforma Tejiendo Constitución y con el apoyo de la Unión Europea. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como @lanetacl.